En el corazón de la revolución industrial estadounidense, un joven llamado John Davidson Rockefeller se aventuró en el mundo de los negocios con una visión audaz y un espíritu indomable. A los 18 años comenzó su carrera comercializando alimentos, pero fue a los 24 cuando su vida dio un giro inesperado, al adentrarse en la naciente industria petrolera de los años 60. Lo que comenzó como un pequeño emprendimiento se transformó en cuestión de décadas, en un imperio sin precedentes que lo catapultó a convertirse en la persona más rica del mundo. ¿Cómo logró Rockefeller, con humildes inicios y una feroz determinación, construir el mayor imperio empresarial que la humanidad ha conocido? John Davidson Rockefeller, quien nació en una familia de clase media descendiente de inmigrantes alemanes, el 8 de julio de 1839 en Richford, Nueva York, John fue el primero de los 6 hijos de Eliza y William Rockefeller. Su madre se encargaba de las labores del hogar, mientras que su padre, un vendedor de elixires milagrosos, que supuestamente curaban todo tipo de enfermedades, se trasladaba constantemente de ciudad en ciudad, estafando personas, razón por la cual pasaba poco tiempo con la familia. Ante la ausencia de su padre, comenzó a trabajar desde muy chico vendiendo dulces y piedras pintadas a los niños de la zona en que vivía para poder ayudar a su madre con los gastos del hogar. También probó con la cría de pavos y ofreciéndose a realizar tareas para sus vecinos. A los 14 años de edad, John se trasladó con su familia a Cleveland, Ohio. Allí ingresó a una escuela comercial en la que pudo aprender de contabilidad y negocios, pero abandonó sus estudios a los 16 años porque la situación económica de su familia se complicó y no tuvo más opción que buscarse un empleo. Gracias a sus estudios en la escuela comercial, logró conseguir trabajo como asistente de contador por 50 centavos al día en la empresa Hewitt & Tuttle, desarrollando habilidades empresariales. Además, ofrecía su servicio en otras empresas para generar ingresos extras. Luego de 2 años de extenuante trabajo, consideró pedir un aumento, pero fue negada. Decidió renunciar al trabajo de asistente contador y se aventuró a iniciar un negocio propio. Pidió un préstamo y se asoció con Maurice Clark, un ex compañero de estudio. Juntos empezaron a comercializar productos alimenticios como cereales, verduras y carne. Este negocio prosperó rápidamente. En el primer año obtuvieron $4,000 de la época y en el segundo año la suma cuadriplicó. Pero para la ambición de Rockefeller no era suficiente. En búsqueda de nuevas oportunidades de negocios, en 1863, ve su gran oportunidad en una industria naciente, la industria del petróleo. Guiado por su visión, puso en marcha una refinería de petróleo en sociedad con su amigo Maurice Clark, el químico Samuel Andrews y 2 hermanos de Clark. Así nació la firma Andrews, Clark & Company. Inicialmente convertían el petróleo a querosén. Asimismo, lo comercializaban, implementando sistemas que minimizan los costos de producción y aumentando las ganancias. En 1864, Rockefeller contrajo matrimonio con Laura Spelman, profesora de Nueva York, quien estuvo casado hasta su muerte, donde tuvieron una familia de 5 hijos. En 1865, las diferencias entre los socios de Andrew, Clark & Company los llevaría a subastar la empresa, ganando la subasta Rockefeller con una oferta de $72,500, cambiando el nombre de la firma Rockefeller & Andrews Company. Luego, en 1867, el empresario ferroviario Cornelius Vanderbilt, una de las personas más ricas de América en ese momento, estaba interesado en un acuerdo con la refinería de Cleveland, ofreciendo un precio especial para los costos de envío del petróleo a través de la línea central de Nueva York, a cambio de que le proporcionara carga masiva y regular para maximizar sus ganancias por viajes, ya que el negocio de los ferrocarriles había ocasionado que se construyeran demasiadas vías y algunos trenes apenas podían ser rentables. Entonces, transportar carga era una alternativa. Ofreciéndola a Rockefeller, lo invitó a reunirse en su oficina, lo cual era un viaje por tren. Para Rockefeller era una gran oportunidad, pero llegó tarde a la salida del tren. Ese mismo tren se descarriló, causando muerte a la mayoría de los pasajeros. El empresario tomó ese desafortunado episodio como una señal divina, afirmando que si no había muerto ese día, era porque estaba destinado para grandes cosas. Una catástrofe es también una nueva oportunidad.
dijo Rockefeller. Si te está gustando este video, déjanos saber en los comentarios. Este acuerdo dio un tremendo impulso a la empresa de Rockefeller, permitiéndole tomar ventajas frente a sus competidores y posicionándola como la refinería más grande de Cleveland. Para esa época, el queroseno había causado varios incendios y accidentes por la explosión de combustible en los hogares. Rockefeller creó una marca que brindaría confianza a los consumidores y ayudaría a expandir su negocio. Así fue como nació en 1870 la Standard Oil Company, con el propósito de iluminar todos los hogares de Estados Unidos con queroseno seguro de calidad uniforme y un precio accesible para el ciudadano promedio. En pocos años, Standard Oil era el más vendido en el país, posicionando a Rockefeller como uno de los más exitosos de la industria. Impulsado por su ambición, puso en marcha un plan agresivo de crecimiento basado en adquirir o destruir a sus competidores. Su objetivo era que Standard Oil Company llegara a cada rincón del país, ocupándose no solo del refinamiento de petróleo, sino que también de su producción, distribución y comercialización. La empresa se iba ampliando comprando poco a poco otras pequeñas refinerías. En 1872 el precio del petróleo sufrió una caída debido a la sobreproducción. Le ofreció a Thomas Scott, quien controlaba el ferrocarril de Pensilvania, ofreciéndole carga a cambio de costos más bajos. Rockefeller usó estos acuerdos con las ferroviarias para presionar a sus rivales y conseguir que saliera del negocio. Usando este beneficio a su favor, ofreció a los competidores entregar las refinerías a sus tasadores y les pagaría en efectivo o con acciones de la Standard Oil Company, quienes se negaron a poco tiempo, quebraban como consecuencia de la presión ejercida por Rockefeller. Rumores indicaban que recurrió a guerras de precios, extorsiones y sobornos para tener el control total del mercado. Ese movimiento de absorción empresarial se conoció como la masacre de Cleveland y desencadenó una ola de protestas en contra de Standard Oil Company. Los empresarios de las ferroviarias, a respuesta de la creciente poder, aumentaron de transporte de su petróleo, lo cual Rockefeller se planteó de dejar de depender de las empresas ferroviarias, usando tuberías especiales que conectaran los pozos directamente con las refinerías, revolucionando por completo la forma en que el petróleo era transportado. Para el año 1882, Standard Oil Company controlaba más del 80% de los negocios petroleros en Estados Unidos, expandiéndose en otras naciones. En ese entonces, el gobierno empezaba a intervenir en la reglamentación de la libre competencia entre empresas. Rockefeller tenía miedo de ser acusado de monopolio por las autoridades. Como respuesta, creó la Standard Oil Trust, una especie de holding empresarial con el que concentraría diversas inversiones en el mundo del petróleo y los combustibles. Bajo este modelo empresarial, Rockefeller se planteó un reto aún más ambicioso: controlar por completo el mercado del petróleo a nivel global. En 1884, las compañías de Standard Oil Trust ya tenían presencia en decenas de países. Sumaban más de 100,000 trabajadores y eran propietarios de más de 20,000 pozos petroleros. Había construido el más grande imperio empresarial que el mundo ha conocido y se había convertido en la persona más rica y poderosa del planeta. Con la invención de la bombilla eléctrica de Thomas Edison, conjuntamente con la primera central eléctrica en 1882 por Edison Illuminating Company y la corriente alterna de Tesla, se convirtió en el estándar y comenzó a expandirse por el mundo entero, haciendo que la demanda de queroseno se redujera considerablemente. Rockefeller se enfocó en sacar nuevos derivados del petróleo. Había un subproducto de la refinación del petróleo que se desechaba por años: la gasolina, una sustancia tóxica, volátil y altamente inflamable, sin ningún uso práctico. El empresario contrató un equipo científico para intentar encontrarle un uso a la gasolina. Inicialmente, cera de abeja sintética y jalea de petróleo, pero Rockefeller creía que la sustancia tenía un potencial mayor. En 1886, el ingeniero alemán Nicholas Otto patentó el diseño de un motor combustible interna a 4 tiempos, siendo la base para el desarrollo de motores que se utilizarían en diversos ámbitos. Para el funcionamiento de estos motores era necesario el uso de un combustible altamente volátil, como la gasolina. Siendo un gran mercado, también diversificó en sectores como el de la producción de gas natural, incrementando sus ganancias a niveles colosales. El 15 de mayo de 1911, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que el Standard Oil
había violado la ley Sherman Antitrust en su carrera por dominar el mercado del petróleo, por lo que ordenó dividir la compañía. Tras este proceso de división surgieron 34 empresas independientes, entre las que se encontraban la Jersey Standard, antigua Standard Oil Company of New Jersey, que posteriormente se convirtió en la empresa Exxon, la Socony, antigua Standard Oil Company of New York, que años después se transformó en la empresa Mobil, y la SoCal, antigua Standard Oil Company of California, que eventualmente cambiaría su nombre por Chevron. Rockefeller logró mantener un gran porcentaje de las acciones de todas esas compañías que surgieron, y su familia mantuvo la mayoría del resto de las acciones, por lo que su fortuna no se vio afectada nunca. Su fortuna personal aproximadamente es de $1.500 millones, equivalente a más de $800.000 millones. La fortuna de Rockefeller en esa época, en la actualidad, sería más o menos la fortuna de las 5 personas más ricas del mundo hoy en día. En 1911 renunció a la presidencia de su compañía. Rockefeller decidió dedicarse a labores filantrópicas y a disfrutar de su fortuna junto a su familia. En 1913 creó la Fundación Rockefeller con un donativo de $100 millones. Actualmente equivale a más de $50.000 millones. A través de esta fundación se apoyó a causas sociales relacionadas con la educación, a la salud pública también, y considerándolo así como el mayor filántropo de la historia. John Rockefeller murió el 23 de mayo de 1937 a la edad de 97 años en Ormond Beach, Florida, dejando un legado que trascendería hasta nuestros días. Tras la muerte de John Rockefeller, comenzaron a surgir toda clase de teorías conspirativas en torno a su vida, su fortuna, su legado y su familia. Si bien es cierto que a lo largo de la historia la familia Rockefeller ha jugado un rol importante a nivel social, empresarial y político, su influencia dista mucho de lo que llegó a tener John Rockefeller en su momento. Según Forbes, actualmente toda la familia Rockefeller cuenta con una fortuna combinada de aproximadamente $11.000 millones, ubicándose en la posición número 23 entre las familias más ricas de Estados Unidos. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.